¿Cómo saber si estamos a punto de cerrar y si las cosas van bien? Tenemos que observar al cliente, porque nuestros estados interiores se transparentan en la cara, en el rostro, en las expresiones, en la voz, en la forma de usar la voz, en las palabras que se usan, en el tono, en el ritmo, en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que estar observando al cliente para saber cómo vamos y en algún momento nos va a dar señales de cierre. Cuando yo era muy niño, iba con mi papá caminando en estas ferias de pulgas que venden cosas en las plazas, cosas viejas, relojes viejos y muchas cosas. Y algo vi que me llamó la atención. Imagínate, un niño que, le gusta algo. Mi papá me tomó y me sacó y me dijo, acabas de subir el precio. Cuando te guste algo, no lo muestres tanto. Porque el vendedor al otro lado se da cuenta. Y eso es lo que pasa. El estado interior se transparenta. Cuando al cliente algo le gustó, se nota. Por lo tanto, nos van a dar señales de cierre los clientes que van a ser fundamentalmente cambios súper drásticos de emociones. En su libro de neuroventas, Néstor Braidot dice que el sistema emocional manda una señal que incluso pasa desapercibida para el mismo cliente unos segundos antes de hacernos conscientes. Entonces, nosotros vamos a observar un cambio de emoción. Por ejemplo, un cambio de ritmo. El cliente está tranquilo, a ver, explíqueme, muéstreme, cuénteme, y le dices algo que le gustó, pero entonces, a ver, cuéntame más un poco de eso. Ese cambio significa que algo le gustó. Por el contrario, puede estar alguien muy acelerado, bla, 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 le dices algo que le gustó, mira, qué bien, y se calma. A veces también tienen un cambio de emoción hacia nosotros. Por ejemplo, un día estaba en una reunión, explicando con el cliente, digo 2, 3 cosas que parece que le gustaron y me dice, disculpa, ¿te tomarías otro café? Sí. Y cambió, se puso mucho más gentil, mucho más cercano, mucho más simpático. Llama a la secretaria, le dice, tráiganos unos cafés y ¿te comerías unas galletitas? Sí. Entonces, ese gesto demuestra que ya vas camino al cierre. Entonces, a veces también cambios en el cuerpo. Un cliente que estaba, por ejemplo, estaba sentado en su oficina, en su sala de reuniones y dice, eso me gustó, mira, fíjate. Un cambio de postura es mucha energía. O a veces están inquietos caminando y tú dices algo y se sientan. A ver, cuéntame un poco más. Estos cambios del cuerpo son señal inequívoca de que algo se está movilizando dentro del cliente y puede para nosotros significar un cierre. Otro tema son las preguntas. El cliente siempre pregunta. De hecho, las objeciones muchas veces son preguntas, pero a veces hace preguntas de futuro. ¿Y esto lo podré lavar en la casa? ¿Y esto es muy difícil de arreglar? Cuando empieza a hacer preguntas de futuro, quiere decir que se está imaginando con este producto, con él. A veces las preguntas son también muy precisas. Y en ese caso, quiere decir que está empezando a preocuparse del tema. Y lo más importante, a veces la pregunta cambia el sujeto. Entonces, en vez de decir, ¿esta prenda se puede lavar en lavadora? Dice, ¿la puedo lavar en la lavadora? Y cuando el sujeto es yo, señala inequívoca de que está cerrando. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos a las señales de cierre y cuando las vemos, capturarlas. Hasta ahí llegó nuestra explicación. No seguir sobreexplicando, sino que cambiar nuestra estrategia directamente hacia el cierre. Atentos a las señales de cierre y cuando aparezcan, buscar el cierre. Incluso entre reuniones, porque en las reuniones a veces hay microcierres, pequeños acuerdos que vamos amarrando para el futuro y esos hay que dejarlos sentados. Así que atentos a las señales de cierre y una vez que aparecen, no seguir explicando y nos vamos directamente a las técnicas de cierre. Nos vemos en el próximo video.